Buenas tardes. La conferencia que vamos a tratar hoy va a ser prácticamente monotemática. Sencillamente, primero vamos a ver una sola noticia extraída de Zenit que creo que realmente vale la pena que comparta con vosotros debido a la enorme trascendencia que tiene. Y después vamos a ver un breve resumen de noticias internacionales. La primera, como os dais cuenta, ya estáis acostumbrados a seguir las conferencias, es una que básicamente está versada sobre el Vaticano, mientras que las otras son noticias que ya hemos venido comentando, algunas de ellas. Hemos visto el cumplimiento profético a través de las noticias y que hoy seguiremos viendo cómo siguen cumpliéndose delante de nuestras mismas vidas y a veces no nos percatamos de ello. Después de esta tanda de noticias vamos a tratar precisamente el tema monográfico que va a ser los antediluvianos. Como es lógico, hablar de este tema conlleva pues que se da por hecho de que hubo un diluvio. Sé que esto a muchos les sorprende porque la ciencia no siempre avala que haya habido un diluvio en la historia de la humanidad. Nosotros no vamos a presentar la prueba de que hubo el diluvio en concreto, que estas pruebas existen y muchos para quien las quieran ver, pero sí vamos a tratar de quién eran las personas que vivieron antes de este diluvio, cómo funcionaban a nivel de organización, de sociedad, cómo eran ellos físicamente, mentalmente, hasta qué nivel llegaron, y todo esto con un propósito. Sabéis que actualmente se habla muchísimo de que hemos sido creados por vida proveniente del exterior, por ETs o por extraterrestres que vinieron, generaron aquí un poco de vida, se fue evolucionando hasta llegar a lo que ahora estamos en la actualidad. Pero vamos a ver cómo todas estas teorías bíblicamente no tienen para nada argumentación, sino que la Biblia las desmiente a tal punto que verdaderamente llegan a demostrar, o llegaremos a demostrar a través de las profecías, cómo estos son propósitos diabólicos para alejar a la gente del verdadero sentido de todo. Y una vez más, esto va a ser una exposición de cómo las mentiras siguen atacándonos continuamente a través de muchos medios diversos de la sociedad. Pero esto ya lo veremos a partir de la temática. Vamos ya directamente con este apartado de noticias que básicamente se van a condensar en las imágenes que aquí veis. El Papa, sabéis que va a visitar precisamente Alemania del 22 al 25 de este mismo mes de septiembre del año 2011. No va a ser una visita cualquiera. Al mismo tiempo, ahora os remito a la conferencia anterior donde tratamos exclusivamente de la noticia, bueno, que duró toda la conferencia, sobre la visita del Papa a España, donde vimos cómo a través de simbolismos totalmente satánicos, masónicos, etc., se produjo esa visita y el significado que todo ello englobaba y qué consecuencias va a tener para España, para Europa y para la demás parte del mundo. Ahora en Alemania tampoco se va a quedar manco. En Alemania va a haber un antes y un después de esa visita. Hoy solo voy a mostrar una de esas noticias relacionadas con esa visita del Papa a Alemania antes de que se produzca ese hecho. Si veis en esta diapositiva, en la parte inferior, veis a Sarkozy, a Cameron y a alguien más. Este señor, que normalmente no lo conocemos, es el que está liderando el gobierno provisional de Libia. Los veis en un acto de celebración, todos con los brazos alzados, como si hubiesen ganado un partido de fútbol, porque han ganado algo muy importante. Pues ahora vamos a comentar sobre todo esto, pero vamos primero de todo sobre la que nos vincula esta noticia de Angela Merkel y el Vaticano. Permitidme que os la lea entera, porque realmente no tiene desperdicio. Merkel: derrotar las injusticias, un arma contra el terrorismo. Participó en el Encuentro Mundial Religiones y Culturas en Diálogo. Fijaos,
Lunes 12 de septiembre, en Múnich. Antes de que el Papa vaya a Alemania, se producen una serie de encuentros ecuménicos, no solo de católicos y protestantes, sino de las diversas religiones que hay en el mundo. Ciertamente de los protestantes, de ortodoxos y demás, con muchos representantes. Pero curiosamente, no solo van gente del mundo religioso, sino que asisten gente del mundo político, de los actuales dirigentes. Las religiones ven al hombre como una criatura divina, y por ello su destrucción es precisamente lo contrario de lo que las religiones viven y propugnan. Lo afirmó la canciller de la República Federal Alemana Angela Merkel en su intervención en el Encuentro Mundial Religiones y Culturas en Diálogo, que está teniendo lugar en Múnich por iniciativa de la comunidad de San Egidio y la archidiócesis de Múnich-Frisinga. La canciller alemana estuvo de acuerdo con Andrea Riccardi, fundador de San Egidio, el cual, al presentar la sesión plenaria de la tarde, subrayó el papel de las religiones y de Europa como actores fundamentales para la construcción de una civilización del vivir juntos. Hago una pequeña parada aquí para comentaros algo que ya estamos viendo a través de las conferencias continuamente, y es como nos están llevando a pensar que hay una gran cultura, una gran civilización a nivel global, que evidentemente está al mismo tiempo dividida por distintas religiones. Entonces hace falta un diálogo para llegar a acuerdos, porque si no, las religiones parece ser que llevan confrontación. Y eso hay que evitarlo. Y ahora ya nos están mentalizando desde hace tiempo de que esto se tiene que terminar. Tiene que haber un ambiente de unidad. Las religiones, había afirmado Riccardi, tienen una función decisiva en llamar a los fieles a la unidad del género humano. Es interesante lo que aquí hemos leído, unidad del género humano. Precisamente esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar de los antediluvianos. Quedaos sobre todo en vuestras mentes esta idea, unidad del género humano, porque vamos a ver cómo hay una repetición en la historia. Si conocemos el pasado, sabremos lo que nos viene en el futuro. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad del mundo antediluviano. Deben vivir la audacia de esta tarea, no cerrarse temerosas. Igualmente, la civilización del convivir necesita una Europa fuerte y unida. Recordar las profecías que hablaban sobre Europa, ese intento de unidad total, justo antes de que pase algo que es el regreso de Jesús, del auténtico. Aunque antes ya sabéis que vendrá el que se hará pasar por él. El debilitamiento de Europa, añadía el fundador de San Egidio, es una tragedia que tiene lugar poco a poco, en la costumbre de vivir sin ideales, mientras que los países europeos son cada vez más como ancianos pensionistas en la ventana y fuera de la historia. Sin el espíritu, hoy está más claro, concluye Riccardi, que no se construye una sociedad distinta desde muchos individualismos. Yo crecí en Alemania del Este, recordó por su parte Angela Merkel. Ya sabéis, era la parte de Alemania, en la otra parte del muro, que era comunista. Y ella sigue diciendo, y el hecho de que haya llegado a canciller alemana muestra cómo ha cambiado el mundo desde el encuentro de Asís de 1986. Daos cuenta cómo ya sucedió algo en esos alrededores de la caída del muro, donde el catolicismo estaba trabajando. Y ya vimos en anteriores conferencias cómo esa caída del comunismo fue pactada y trabajada a través del Vaticano en conversaciones con Ronald Reagan, y bueno, todo llegó a cumplirse. Todo lo van trabajando con tiempo, pero todo lo van consiguiendo. Ese encuentro trajo frutos importantes de esperanza, que nosotros en el Este vimos de forma evidente con lo que sucedió en 1989. Es nuestro turno, afirmó la canciller, de hacer crecer la casa común europea. No se pueden descargar los problemas actuales sobre las generaciones futuras, sino tener una visión amplia. Nuestro modelo europeo de democracia social es digno de ser conservado y muchas regiones del mundo lo observan para imitarlo. O sea que Europa es algo en los que demás pueblos se tienen que
que mirar como un espejo, ¿no? También los países en los que han tenido lugar en los últimos meses importantes revueltas sociales. A propósito de la primavera árabe, la canciller subrayó que es importante que lo que ha sucedido en Túnez y en otros lugares no se quede en ilusión. Europa debe asumir responsabilidades hacia estos países, especialmente hacia los jóvenes. Es interesante ver cómo ellos presentan que Europa tiene un papel importante en esas zonas donde ha habido estos altercados, esas sublevaciones del pueblo, y que ellos tienen una responsabilidad. Siempre hemos visto en las conferencias que no podemos decir que Europa, precisamente, ni Estados Unidos, ni las grandes potencias, estén ayudando a los demás porque sí. Siempre hay un interés detrás. En este caso ya hemos visto que hay petróleo y otros intereses en la zona de las regiones. Pues bien, ellos evidentemente no van a presentar esto al público, van a poner la cara buena. Necesitamos un verdadero desarrollo en el mundo, afirmó Merkel con convicción. Vencer el hambre, la sed, dar trabajo. Solo así podremos tener un futuro mejor. Se necesita, sin embargo, un modelo de desarrollo sostenible. Cuando Dios dijo al hombre que poseyera la tierra, afirmó, no quería decir para explotarla, sino para cuidar de ella. Esto es interesante. Está hablando como una predicadora, Angela Merkel. Sabéis que ella es hija, si no recuerdo mal, de un pastor presbiteriano y habla prácticamente igual que un pastor. Debemos vivir con los recursos naturales que tenemos, insistió Merkel, y preservarlos para el futuro. La pregunta a plantearse es, ¿estamos trabajando por el desarrollo o para quitar el futuro a los demás? ¿Y cuánto desarrollo pretendemos permitir a los demás? Es necesario desarrollar una economía sostenible, pagando los costes de nuestra riqueza, sin descargarlos sobre otros o sobre las generaciones futuras. Hacer crecer el bienestar sin repetir los errores del pasado, invirtiendo en energías alternativas y en biodiversidad. Ya vimos también quién estaba detrás del negocio del medio ambiente y quién lo ha estado propugnando tanto. Pues bien, siguen lanzando los mismos conceptos para generar unidad y armonía. En opinión de la canciller alemana, el mundo, atención a lo que ahora vamos a leer, no puede ser ya gobernado a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿No decíamos que el nuevo orden mundial consistía precisamente en esto? Un gobierno único mundial. Y ya sabemos quién lo va a mandar. Pues las profecías las estáis viendo delante vuestro cómo se preparan para su cumplimiento. Por esto la ONU será cada vez más importante, y aunque sea difícil, poner de acuerdo a los 194 países del mundo, sin embargo, es necesario. Lo tienen que hacer. La base de nuestra convivencia, subrayó, es respetar la Declaración de los Derechos del Hombre. También los hombres religiosos deben intervenir cuando estos son violados. Las religiones, añadió Merkel, enseñan a mirar lo que une, y por esto tendrán cada vez un papel más importante, pues los hombres se preguntan ¿qué les une? Es curioso. Una vez más, solo se trata de unidad y el mensaje. ¿No importa realmente lo que uno cree o lo que cree otro? ¿Todo es cierto? Claro que está bien ayudar a todo el mundo. Ese es un mensaje sumamente cristiano, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que tengamos que pisar el mensaje. Ya sabemos que la unidad que se está propugnando a nivel de religiones, unidad ecuménica, implica que el mensaje ya no importará tanto, que lo importante es estar unidos, y ellos nos van a llevar al terreno que ya hemos visto tantas veces. En los hombres hay un deseo profundo de paz y libertad que no se deja vencer. No dejaremos que nos quiten nuestras convicciones más profundas, afirmó. Creemos que a veces son necesarias soluciones militares para resolver conflictos, pero estas no son capaces de traer la paz. Vivimos en un tiempo, consideró, en el que existe el peligro de que los hombres vivan por motivos equivocados. Vencer las injusticias es un arma grandiosa contra el terrorismo y nosotros trabajamos juntos por ello. Qué bien queda, ¿eh? Diciendo estas cosas es perfecto. Sí, si de hecho la guerra es la madre de todas las pobrezas, entonces la paz es la madre de todo desarrollo. Juan Pablo II, en el encuentro de Asís, recordó Merkel, nos dijo que la paz está débil de salud y requiere inmensos cuidados. Cada generación está llamada a proteger la paz de las enfermedades. Ya veis con qué rotundidad
habla a favor de Juan Pablo II y de sus postulados. Eso se está copiando exactamente igual, los cita ella. Todos tenemos, concluyó, un compromiso común con la paz, trabajar por la unidad de la familia humana, como sugirió Juan Pablo II, con el corazón y con la mente. Pues ya podemos ir preparándonos, porque Alemania tiene el gran peso en Europa. Y ya sabemos que el Papa actual, además, es de Baviera, Múnich es de esa zona. Por tanto, esta visita que el Papa va a hacer a Alemania, como todas esas noticias que os iba a pasar, ahora no os las puedo pasar, allí precisamente nos habla de esa importancia que va a tener esa visita. Aunque haya gente que se ponga en contra, va a haber un antes y un después. Desde Alemania se van a marcar pautas. Sabéis que precisamente la zona de Baviera es la zona católica por excelencia de Alemania, el resto teóricamente son protestantes, pero están trabajando tanto con el ecumenismo a través de sus instituciones, que esa separación ya está siendo casi cosa del pasado. Es cuestión de poco tiempo para que la unidad sea total. Pues bien, creo que Angela Merkel se ha lucido con estas declaraciones. Ya hemos visto cómo actúan siempre por debajo. Pero ahora me gustaría tratar una serie de noticias internacionales que no hacen otra cosa que confirmarnos el cumplimiento profético de los libros de Daniel, de Apocalipsis y de otros textos que hemos visto en estas conferencias. Charlene Wittstock, prometida de Alberto de Mónaco, sigue los pasos de la reina Sofía, la de España, al abrazar el catolicismo para su boda. Daos cuenta cómo las casas reales están vinculadas a qué denominación religiosa, al Vaticano, al catolicismo. Para llegar a poder ser alguien más que la simple prometida de Alberto de Mónaco, para su boda es necesario que se haga católica. Las monarquías están supeditadas al Vaticano. Es curioso ver el procedimiento de cómo fueron surgiendo las monarquías en Europa y de cómo el catolicismo estaba totalmente trabajando con ellas. Y todos aquellos que no iban en consonancia con el Vaticano terminaban mal. Pues bien, esto parecen a veces noticias tontas, pero todo es por algo, no es porque sí. Son los dirigentes de una nación. Los hermanos musulmanes de Egipto anuncian mano dura contra los turistas. Y ahora está pasando algo que ya se sospechaba que sucedería, y así está siendo. Como los hermanos musulmanes, esa pretendida democracia que se iba a instaurar tan libre para todos en estas zonas, como en Egipto en este caso, todo se iría cambiando en el panorama para que estos hermanos musulmanes cogiesen el poder en la nación y comenzaran a apretar contra el mundo occidental y básicamente contra el cristianismo. Ya hemos visto anteriores noticias como eso ya ha empezado a suceder y ahora va a ir a más. Ya veis, ahora incluso hablan de que, fijaos, los indecentes trajes de baño y la mezcla de sexos en la playa son cosas que van en contra de nuestra tradición. No es solo una cuestión de religión. Cuando voy a la playa yo no quiero ver la desnudez. Y esto lo decía el director de las Juventudes de Justicia y Libertad en Giza. Y así hay otras frases. Bien, es su creencia, por tanto van a aplicar esto. Ya sabemos que esto va a llevar confrontación contra los cristianos que estén allí y finalmente el rey del norte entrará y terminará de barrer esos países tal como estaba profetizado en Daniel. Estas revueltas son el paso previo al cumplimiento total de esa profecía. Ahora hacemos un salto y nos dirigimos a Cataluña. Duran y Lleida, la reforma constitucional es una agresión a Convergència y Unió y vulnera el autogobierno. Una vez más estamos viendo cómo ahora la Constitución es reformada para ciertas cosas que no nos van a beneficiar en nada, por supuesto, pero claro, cuando se había pedido un cambio de Constitución para que ciertas partes de España pudiesen optar a otras cosas, pues no se permitió, y ahora ha habido una imposición desde el exterior para que esa Constitución se reforme. Pero todo está siendo aprovechado para que cada vez haya más tensión entre España y Cataluña. Esa tensión ya sabemos en qué va a desembocar. Espero
tener pronto la filmación que os prometí, donde vamos a ver realmente qué vino a hacer el Papa en Cataluña, en España en general, pero concretamente en Cataluña, en Barcelona. Si Dios quiere, la vamos a tener pronto y luego podremos terminar de mostrar claramente todo lo que hay detrás de esta noticia y de las demás que os he ido planteando sobre la independencia de Cataluña. La batalla de los contratos en Libia. Sabéis que Libia parece ser que está llegando a su momento final de esa revolución interna, hasta el punto en que ahora ya se trata sobre los contratos que se están repartiendo el pastel del petróleo en ese país. Evidentemente, quien se va a llevar la mayor parte del pastel son los países que han ayudado en ir contra Gaddafi, y los que se van a llevar menos son los que se opusieron. A pesar de todo, vamos a ver en una serie de noticias cómo algunos de los que se opusieron también se llevan una parte del pastel interesante, porque al final cedieron. Y todo siempre es lo mismo. Uy, no, hay que ayudar a ese pueblo porque están sometidos, pobrecitos, ¿no? Pobrets, como decimos en catalán, pobrets. Y en verdad todo es una camama, porque lo que se busca es otra cuestión, económica y de intereses muy fuertes. Pues bien, los contratos ya se están disputando, pero fijaos también, como dice, pero tampoco se quedan atrás otros como Rusia o China, que opuestos a la intervención de la Alianza Atlántica no dejaron de enviar sus representantes a París, donde se hizo ese encuentro para ver qué hacían realmente con Libia, ¿no? Vamos a seguir avanzando. China también quiere estar ahí, ¿cómo no? Y vamos a ver la siguiente noticia, donde después de Libia, ¿qué puede tocar? Como dice BBC, y ahora todas las miradas a Siria. Recordemos la profecía de Isaías 17, cuando dice que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Damasco es la capital de Siria. Y estamos siempre viendo ahora cómo esas miradas del mundo occidental se dirigen hacia Siria. Al-Assad colgando pendiente de un hilo por las revueltas internas que también hay en su país, y que él ya dijo una vez de que, evidentemente, eso estaba siendo patrocinado por potencias exteriores. Pues bien, vamos viendo cómo todo se va preparando para ese momento, y seguramente este momento lo vamos a ver muy pronto. Siria, un ex vicepresidente anima a los jóvenes a pedir apoyo militar. Ya veis, incluso gente que había sido del gobierno mismo, ahora piden intervención militar internacional para acabar con Al-Assad. Si nos damos cuenta, vamos a ver cómo se está siguiendo el mismo procedimiento que pasó en Libia y en los otros países. Hay un movimiento popular que se levanta, parece que es porque la gente está harta y se ponen todos en comunión a través de Twitter y demás cositas parecidas, y que quieren derrocar un gobierno para instaurar una democracia, ser libres, prosperar, etcétera, etcétera. Es el mismo cuento en todas las partes, y está colando muy bien, los medios de comunicación lo están vendiendo perfectamente. Lo que no nos dicen es siempre lo que hay detrás, que gracias a Dios nosotros podemos mostrar en las conferencias. Mientras tanto, Lagarde advierte sobre el riesgo de una nueva recesión global inminente. La señora que sustituyó en el Fondo Monetario Internacional a Dominique Strauss-Kahn, francesa católica, tenía varias cosas más que presentaros sobre esta señora, sobre datos que, claro, demuestran de dónde viene. Pero bien, es igual, vamos ahora directamente a esta noticia. Ya nos están advirtiendo de que recesión global inminente nos la vamos a encontrar. No esperemos que la crisis se va a terminar ya. Todas estas ideas de que nos venden, de que no iremos creciendo, que no habrá problema, nos saldremos de aquí unos meses de la crisis, es el cuento de siempre. Pero es que esto no se va a arreglar. Ya sabemos que el Vaticano va a conseguir su objetivo a través de la crisis que ellos mismos provocaron, como demostramos aquí. Y utiliza todas estas organizaciones satélites que tiene, monetarias, que también están instigadas por las sociedades secretas, que trabajan conjuntamente para conseguir sus objetivos. Y lo que nos viene ahora, precisamente,
va a ser esto, generar más temor entre la población, de situación económica, las cosas no se arreglan y se puede provocar una nueva recesión. Con estos temores, la economía evidentemente no va a crecer, sino muy al contrario. Todo esto implicará más medidas que el pueblo tendrá que decir, vale, por fuerza, porque es lo que los mandatarios les van a poner. Y que luego ya veremos lo que esto va a conllevar, que ya lo hemos tratado tantas veces en las conferencias. Netanyahu insiste en no disculparse con Ankara. El primer ministro israelí atiza la tensión con Turquía. Ya estamos viendo cómo Turquía está llegando a tener ese papel importante, tal como las profecías anunciaban. Turquía, la bisagra entre Oriente y Occidente, evidentemente perteneciente al mundo islámico, tienen un gran papel en la profecía. Alguien lo dijo hace muchos años, un comentador de profecías llamado Uriah Smith, que trató en 2 libros sobre comentarios de Daniel y Apocalipsis, de cómo Turquía tendría un gran peso en el momento final. Y así está siendo. Turquía está marcando la pauta, y ya vimos por qué también, cuestiones de petróleo que llega hasta Chipre y hasta casi sus fronteras por el mar, que Israel se queda. Y claro, eso generó la tensión entre ellos. Y ya vimos cómo esa situación se iba complicando, iban pasando más cosas a nivel gubernamentales de un país y del otro, que para nada ayudaban a la cuestión a solucionarse, sino que la tensión iba creciendo. Mientras tanto, en Egipto, ¿qué sucede? Pues se construye un muro frente a la embajada de Israel en el Cairo. Bien, las cosas se están tensando. Las situaciones del mundo islámico siempre van dirigidas contra un cierto pueblo de la región de Medio Oriente, Israel. Israel es la clave de todo. Quien no entienda aún que en Israel se decide la suerte prácticamente de la humanidad, sigue sin enterarse de nada. No es solo una cosa que pasa allí y ya está, sino que nos implica absolutamente a todos. Y las tensiones van creciendo. Mientras aparece esta noticia de Sociedad en el periódico El Clarín, se debería descansar al menos un día a la semana. ¿Cuántas veces nosotros desde las conferencias hemos dicho esto? Pero no un día cualquiera, sino el sábado, que ya sabéis que es el día que Dios puso en la Biblia, conocido como Sabbat, hebreo, en español reposo, en el cual nosotros deberíamos descansar para recordar la creación de Dios sobre el mundo, para saber que hay un creador, que no hemos sido fruto del azar de la evolución, ni de marcianitos que nos generaron vida, ni de un meteorito que cayó y también generó vida, ni ninguna otra bobada. Y me atrevo a decir bobada, porque estos son teorías que se caen por su propio peso, aunque nos las quieren vender muy bien. Nosotros vamos a ver en la conferencia después, cuando tratemos el tema de los antediluvianos, cómo hay algo realmente especial en la Biblia que ayuda a desacreditar todas esas teorías, y que precisamente es el fiel registro que llevaban el pueblo judío de sus genealogías, que nos llegan a remontar hasta los mismísimos orígenes del hombre. Pero bien, de eso ya lo trataremos en su momento. Lo importante es que ahora se empieza a decir que hace falta un día de descanso semanal, y es curioso como cuando sale esto, nosotros hemos visto anteriormente en otras noticias cómo se está tratando precisamente de la imposición del domingo como día de reposo mundial. Sabemos que bíblicamente eso es la marca de la bestia, el día de adoración al sol, el día del simbolismo de adoración a Lucifer, que el Vaticano cogió del paganismo, que siempre habían tenido, y que impuso, sobre todo en el mundo cristiano, de un modo muy claro, y que ahora actualmente la gente ni lo sabe de dónde procede el domingo como día de fiesta. Se creen que, bueno, ha sido siempre así, pero no se plantean ni por qué. Ya en las conferencias de la 8 a la 10, precisamente tratamos este tema con gran profundidad, allí lo podéis encontrar, y ahora nos estamos dando cuenta cómo el Vaticano está pasando totalmente lo del sábado a domingo. Y eso
es lo que van a imponer en todas partes del mundo cristiano dentro de muy poco. Cuando eso suceda, preparémonos, porque el fin está muy cerca. Y para eso falta muy poco. Ya lo hemos visto varias veces. Israel acusa a Erdogan de convertir Turquía en una república islámica. Sabéis que cada vez parece que se estén radicalizando más en su postura islámica Turquía, teóricamente Estado laico, que está desapareciendo de Estado laico y se está poniendo cada vez más así. Entonces esto, evidentemente, genera una tensión. Sabéis que Turquía tenía que entrar en Europa, en la Unión Europea, el Vaticano dijo que sí, que entraran y tal, ya sabéis que cuando dice A es B y cuando dice blanco es negro. Pero bien, ahora todo se está deteniendo porque hay una confrontación directa con Israel por parte de Turquía. Y seguiremos avanzando, y ahora vemos cómo Francia acusa al gobierno sirio de cometer crímenes contra la humanidad. ¿Os suena algo esta canción? Sí, a mí me suena a Libia, ¿no? Estamos viendo el mismo procedimiento. Hay países externos que precisamente son potencias mundiales, que empiezan a decir que allí se cometen cosas que no están bien, contra el pueblo, y eso hay que detenerlo de algún modo. ¿Vale? Una vez más, está empezando el mismo procedimiento en Siria. Volvemos a Cataluña. ¿Por qué hacemos este salto de un lugar a otro? Porque las noticias están puestas por fecha. Y mientras el mundo va avanzando, durante un día suceden distintas cosas. Y estamos viendo cómo todas nos llevan al objetivo por el que se está trabajando. Durán Lleida reconoce sentirse cada vez más alejado de una España excluyente. Una vez más, se siguen tensando los hilos entre Cataluña y España. Y aquí una noticia que llama bastante la atención. Alertan de un aumento del 20% de los casos de cáncer en el mundo durante la última década. ¿Y alguien se pregunta por qué? Sí, hay mucha gente que se lo está preguntando. Y si miramos abajo, dice, se detectaron hasta 12 millones de nuevos tumores cancerígenos. La tendencia podría crecer de forma drástica, o sea, aún habrá más. Los países desarrollados sufren especialmente este tipo de enfermedades. Los países desarrollados. ¿Cómo puede ser que los países desarrollados sufran esto y los no desarrollados lo sufran menos? ¿Qué diferencias hay entre ellos y nosotros? ¿Contaminación? Bueno, puede ser. Pero ¿qué gran diferencia hay que todo el mundo hace, pero de modos distintos? Nutrición. La nutrición es lo que marca la diferencia, básicamente, entre el desarrollo de los cánceres en el mundo occidental y precisamente en los otros lugares. Es curioso porque había profecías que hablaban también de todo esto. Y bien, el cáncer va creciendo y cada vez más muertes, y la enfermedad está ganando al género humano. Hay mucha ciencia, mucha medicación, pero hay cosas que van superándonos. Y esto tenía que pasar, pero también tiene una lógica que va ligado a lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Hoy vamos a ver cómo también Adán fue creado, según dice la Biblia, y iremos viendo en sucesivas conferencias cómo fue dotado Adán y qué ingería Adán y sus descendientes. Y vamos a ver algo muy curioso, que no todo el mundo cae en esos detalles y que nos van a llevar a la conclusión de que el género humano por sí mismo se va apagando. Pero eso ya lo iremos viendo en las siguientes charlas. De momento solo os voy dando pinceladas para que empecéis a ver todo lo que iremos tratando en esa conferencia. Trichet certifica la recaída de Europa y renuncia a subir los tipos de interés. Una vez más, recaída de Europa. Bien, ya sabéis que es curioso cómo los que están mandando en estos organismos son de origen judío, organismos internacionales. Pero cuidado, origen judío, semita o askenazi.
De esto también lo vendremos tratando más adelante en otras sucesivas conferencias cuando hablemos de la importancia de los judíos en el tiempo del fin. Pero es curioso ver cómo desde estos estamentos no para de inculcarse ahora el concepto de que puede haber la recaída de Europa. La economía no se va a levantar. Y cuando iremos viendo el desarrollo de las noticias que se irán produciendo dentro de poco delante nuestro, iremos viendo cómo ya nos podemos preparar para empezar a ir a vivir al campo, porque va a ser el mejor lugar donde vivir. Ya lo es y lo ha sido siempre, salvo para algunas personas muy ciudadanas, ¿no? Pero realmente, como ya vimos también en conferencias anteriores, el campo va a ser la salida del pueblo de Dios. Mientras tanto, el expresidente de España, Felipe González, avisa de que la Unión Europea está al borde de un abismo irreversible. Sus declaraciones han traído mucha polémica, porque, bueno, dicen, ¿y por qué este expresidente no se calla ya y se deja de hablar en público cosas que generan aún más tensión? Bueno, es lógico, todos trabajan para lo mismo. Obama, si los mercados siguen presionando, el mayor problema está en España e Italia. Bien, ya sabéis lo que nos espera, ¿no? Grecia y Portugal no van a ser los únicos. Las medidas de recortes ya las estamos viendo en España y las vamos a ver aún mucho más. Mientras ellos quieren instalar su nuevo orden mundial, van a seguir debilitando a las naciones. Recordad las palabras que hemos leído de Angela Merkel al principio. Un gobierno nacional ya no es solución, hace falta un gobierno mundial único. Es lógico, están preparando el terreno. Y nos lo van diciendo, nosotros a veces parece que no nos enteremos porque estamos distraídos en fútbol, en discotecas, en intentar subsistir, en pasarlo bien porque son 4 días esta vida. Pues bien, ya nos lo vamos a encontrar ya. El líder de los rebeldes reitera que Libia se convertirá en un estado regido por la Sharia. ¡Patam! Sonaron las alarmas. Ahora resulta que en Libia, democratización se decía, libertad para todos, la Sharia va a ser, ya sabéis que es la ley islámica, la que rija precisamente a Libia. Han saltado las alarmas. Desde el Vaticano enseguida también han dicho, ¡uf! ¿Qué está pasando? Bien, ¿será que no lo sabían ellos que eso sucedería? Es gracioso ver cómo siempre trabajan como si les viniese todo de nuevo, ¿no? Pues bien, eso es lo que va a pasar y ya sabemos que eso se complicará. Mientras tanto, con la situación de crisis, ¿qué pasa? El consumo de antidepresivos se dispara un 16%. La salud mental está siendo totalmente alterada. En las profecías se trata de un modo claro de cómo la salud, no solo del cuerpo, sino de mente, irá declinando debido a todos los factores que van a conllevar a la humanidad a su precipicio. Nosotros ya lo estamos viendo en las estadísticas. La profecía está escrita de hace muchísimos años. Y estos antidepresivos, que ya sabéis que evidentemente no ayudan precisamente a estar súper bien y que uno se levante y ya toda la vida se le solucione, aunque puede ayudar en ciertas cuestiones, va a llevar a que cada vez la gente tenga un discurrir mental peor, porque su cuerpo estará ingiriendo una serie de medicaciones que para nada los beneficia a nivel de organismo. Y lo que no beneficia al organismo no va a beneficiar a la mente. Pero la trampa está muy bien hecha. La gente se va a seguir drogando con productos químicos para llegar a un estado mental caótico. Satanás actúa a través de la mente de las personas. La mejor forma que tiene para poder hacer que las personas hagan su voluntad es debilitar su mente. Cuando se consigue que el deterioro mental esté, él trabaja mucho mejor y puede utilizar a las personas como muñecos. ¿Por qué cada vez más casos de esquizofrenia? La gente consume muchas drogas, las inhala, las toma en cualquier forma, las situaciones de estrés de la vida, etcétera, etcétera. Nosotros vimos también cómo incluso
la gente que tanto va a médiums, curanderos, astrólogos, quirománticos, etcétera, etcétera, abren las puertas a Satanás. Y todo esto, en vez de poner a las personas en situación buena, lo que la lleva es a tener la puerta abierta de su mente para que Satanás trabaje y llegue a hacerles ver cosas que en estado normal jamás verían. Algún día podríamos hablar de lo que habla tanto el sector OM, por decirlo de algún modo, ya me entendéis, del tercer ojo, de esa glándula pineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabéis? Ellen White, de la cual luego vamos a tratar en sus escritos, dejó párrafos impresionantes al respecto. Y vamos a ver cómo Satanás ha copiado lo de Dios y lo ha tergiversado sutilmente para llevar al mundo a donde Él quiere. Y cada vez hay más personas que están teniendo esas creencias orientalistas como algo totalmente correcto, porque se sienten mejor, ascienden espiritualmente, etcétera, etcétera. Si supieran lo que hay detrás, se irían corriendo. Eso deberemos tratarlo en otra conferencia. Un compañero nuestro ya hizo una primera conferencia sobre eso, dentro de poco supongo que hará más, y se desglosan precisamente todas esas citas de Ellen White y todo lo que está sucediendo para ver cómo verdaderamente se va a eso. Vamos a seguir avanzando. Todo esto ya sabéis que en vuestras casas lo podéis ver. Cameron, Sarkozy y Erdogan visitarán Libia el jueves. Fijaos cómo los tres personajes, el británico, el francés y el turco, tenían que visitar Libia. Ya se daba por hecho de que la victoria estaba hecha, ¿no? Y iban a repartirse los pasteles. Los tres tenían que ir allí. Mientras tanto, el gobierno griego anuncia más despidos y obligará a pagar impuesto también a los parados. Grecia en el abismo total. Cada vez las medidas de opresión sobre el pueblo son más fuertes. Ahora han sacado un nuevo impuesto que tendrán que pagar también los parados sobre su vivienda. Tantos metros tiene tu vivienda, tantos tendrás que pagar. Y eso se va a añadir al recibo de la luz, y el que no lo pague le van a cortar el suministro eléctrico. Grecia está siendo el conejillo de Indias. Lo fue Argentina en su día con el corralito, en Grecia están haciendo esto, y nos lo están extendiendo a nosotros y va colando, colando y colando. Por eso estaba profetizado que los sindicatos la liarían en el último tiempo, y también instigados por ellos. Y por eso ir a vivir al campo, nos decía el espíritu de profecía, porque es el único lugar donde podremos estar bien. Viaje histórico de Cameron y Sarkozy a Libia. Anda, resulta que tenían que ir los tres, pero ellos se adelantan al turco. ¿Para qué? Bueno, para quedar como los líderes y los benefactores en Libia. Fueron los instigadores del ataque de la OTAN precisamente a Libia, de fomentar cómo el pueblo se levantara para pedir el fin de Gaddafi, etcétera, etcétera. Fueron ellos. Los demás se añadieron, pero claro, es que cuando vemos a quién pertenecen las petroleras que están actuando en Libia y que van a seguir actuando, es lógico que ellos fueran los que hicieran esto, porque los intereses eran los que eran. Y ya sabemos que las profecías dicen que por el petróleo vendrá el último conflicto mundial. Erdogan visita Libia en plena batalla en Sirte. Ah, el que llega último, ¿quién es? El turco. ¿Quién quedó bien en la foto? La hemos visto al principio de la conferencia, levantándose las manos unos a otros, los occidentales. Pero claro, todos van a por su parte de pastel, normal. Y Rusia, que se había opuesto, la rusa Gazprom, participará en proyecto de crudo de la nueva Libia. Al final, tots suquen, como decimos en catalán. Todos untan el pan allí, sacan un provecho, ¿no? Pues bien, todo sea por el bien del pueblo libio, ¿verdad? Pobrecitos.